Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profe Fer. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Decreto Supremo 041-2022 que salió publicado en el Diario Peruano el sábado 23 de abril. Y vamos a hacer la comparativa con el Decreto Supremo 016-2022, pues cuáles serán los cambios. Muy bien, el Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 016-2022 de la PCM, Decreto Supremo que declara el estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida, la salud de las personas como consecuencia del COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, prorrogado por el Decreto Supremo 030-2022 y modifica el Decreto Supremo 016-2022. Muy bien, ¿cuáles son esos nuevos cambios en este Decreto Supremo 041, a comparación de la 016? Arrancamos entonces con lo que ha decretado con respecto al artículo número 1, la prórroga del estado de emergencia. Continuamos con el estado de emergencia, ¿no? Por un plazo de 31 días calendarios y que esto comienza o rige a partir del 1 de mayo. Muy bien, el otro cambio sustancial también con respecto a los cambios, con respecto a este artículo, a este decreto supremo 041, bueno, vamos a ver lo que yo lo tengo resaltado, es el 3.2. Entonces, tanto en el 016 no se habla justamente de ese 3.2, sino que en realidad, pues, obviamente añade este 3.2 dentro de la norma 041, de este decreto supremo. Entonces mencionan que en el marco de lo dispuesto por el decreto de urgencia 051 y a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios brindados por las entidades públicas, deben retornar al trabajo presencial los servidores civiles vacunados contra la COVID-19. Los servidores civiles con factores de riesgo realizarán trabajo remoto o mixto de acuerdo a la necesidad del servicio y la evaluación clínica que realicen los médicos ocupacionales o quienes hagan sus veces en las entidades públicas. Muy bien. ¿Qué mencionaban en la 016? ¿Qué decían en la 016 con respecto a este punto? Bueno, en este caso, en la 3.2, no mencionaban ese punto, justamente con respecto que declaraban del retorno, sino que mencionaban que las entidades públicas y privadas priorizan el trabajo remoto y cuentan con horario escalonado para el ingreso y salida del personal. Eso es lo que mencionaban justamente, pero y aquí en la 040 mencionan que a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios brindados por las entidades públicas, deben retornar al trabajo presencial. Ojo allí, cambio importante. Ya se tiene que regresar al trabajo presencial. Y en la 3.5 hablan que en las instituciones educativas no es aplicable el distanciamiento físico o corporal no menor de 1 metro. Entonces aquí ya justamente está la normativa con respecto a la eliminación de ese metro de distancia que se daba en los colegios. A partir del 1 de mayo, pues obviamente ese distanciamiento pues se reduce completamente. Muy bien, ¿cuál es el otro cambio? El otro cambio viene en el artículo 4. Mencionan en el artículo 4 sobre las restricciones al ejercicio de derechos fuera, en este caso las obligaciones del uso de la mascarilla, KN95, la quirúrgica adicional con uno de tela, que en los departamentos que tengan el 80% de cobertura de vacunación contra la COVID-19 de personas de 60 años a más con 3 dosis y el 80% de cobertura de vacunación contra la COVID-19 de personas de 12 años a más con 2 dosis, pues es opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos. Muy bien, entonces este punto yo creo que es importante porque ya están hablando del 80% para poder ser opcional el uso de las mascarillas. Ok, los mayores a 12 años a más, 2 dosis, y los mayores de 60 años a más, pues con sus 3 dosis. ¿Correcto? Entonces, y eso pues va a ir variando de acuerdo a lo que vaya mencionando, pues en este caso el Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, punto importante con respecto a las restricciones. Entonces ya tenemos para poder nosotros evaluar y pues obviamente poder decir si estamos utilizando o utilizamos la mascarilla. Pues no, entonces no te olvides que lo importante es cuidarse, pero a la vez también en espacios abiertos hacer ese uso. Muy bien, ¿qué otro cambio tenemos entonces con respecto al artículo 4? Vamos al 4.3.
¿no? Habla de los trabajadores del sector salud. A ver, vamos a ver. Mientras que en la 016 hablaban del sector salud que deben contar con la vacunación completa, esto ya cambia. Ya no hablan de vacunación completa, sino hablan de las 3 dosis. Dice en el 4.3, los trabajadores del sector salud deben contar con las 3 dosis de vacunación contra la COVID-19 para cumplir labores de manera presencial en su centro de trabajo debido al alto riesgo de contagio y propagación de la variable COVID-19. Entonces ya no hablan pues justamente de una vacunación completa y dosis de refuerzo, sino hablan directamente de las 3 dosis. O sea, ya no es dosis de refuerzo, ya son 3 dosis simplemente. ¿Ok? Muy bien, en la 4.4, bueno, habla sobre los peruanos extranjeros residentes y extranjeros no residentes. Entonces, a ver, ¿cuáles son los cambios acá? De igual manera, pues no, ya no hablan de la dosis refuerzo, sino hablan de las 3 dosis. Entonces, los peruanos extranjeros y residentes y extranjeros no residentes de 12 años a más, cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros independientemente del país de procedencia, deben acreditar haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación, aquellos mayores de 12 años, contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero. Y la tercera dosis, los mayores de 18 años que residan en el país y que se encuentren habilitados para que residan según protocolo vigente. Muy bien, entonces, de 12 años a más, ¿ok? O sea, de 12 a 17 años, sus 2 vacunas. Mayores de 18, sus 3 vacunas deben tenerla. ¿No? Ese es el cambio que han añadido. Ya no hablan, pues, ¿no? De 2 dosis, sino hablan de 3 dosis, pues, ¿no? En este caso para los mayores de 18 años. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. La 4.5, también hay un cambio en el punto 4.5. Dice que los pasajeros del servicio de transporte aéreo nacional mayores de 12 años, residentes y no residentes, solo pueden abordar si acreditan haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación. Entonces, de 12 años, mayores de 12 años, hasta 17 años. Y dice acá, la tercera dosis, los mayores de 18 años que residan en el país y que se encuentren habilitados para recibirla. Añaden algo más acá en la cero, en este decreto, dice que los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos para abordar. ¿Ok? Importante, ese punto no hay en la 4.5. 4.6. ¿Qué hablan en la 4.6? Los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 12 años, residentes y no residentes, solo pueden abordar si acreditan haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación, o en el extranjero también. Y la tercera dosis, los mayores de 18 años que residan en el país y que se encuentren habilitados para recibirla según protocolo vigente. Añaden también que los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos para abordar. Entonces esto con respecto al uso de los transportes interprovinciales, pues no, en este caso para los viajes. Entonces importante las 3 dosis para mayores de 18 años y 2 dosis que están pidiendo para los mayores de 12 años hasta los 17 años, pues no, hasta cumplir la mayoría de edad. Muy bien, y el 4.7, ¿de qué habla? Con respecto a los choferes. Con respecto a los choferes, igual también hablan ya no de una dosis de refuerzo, sino hablan justamente de las 3 dosis. A ver, 4.7, los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicio de reparto, delivery, de taxi, transporte privado de personal y turismo, solo pueden operar si acreditan haber recibido en el Perú y en el extranjero las 3 dosis de vacunación contra el COVID-19, siempre que se encuentren habilitados para recibirla según protocolo vigente. Entonces, ya deben tener las 3 dosis, ya no se habla de 2 dosis y la dosis de refuerzo. ¿Ok? Muy bien. También mencionan en la 4.8, ¿no? el añadido aquí en la 4.8 que hablan sobre los residentes mayores de 18 que ingresen a los centros comerciales, galerías, tiendas, departamentos, tiendas de abastecimiento, etcétera. O sea, todos los lugares, iglesias, templos. Entonces, mencionan que deben acreditar de haber recibido en el Perú y en el extranjero las 3 dosis de vacunación. ¿Ok? Entonces, todos los mayores de 18 años que ingresen a todos esos lugares, oficinas, como ya estuvo hablando en la 016, ¿no? Para hacer trámites administrativos, gimnasios, notarías, deben tener las 3 dosis. Entonces, todo esto se aplica a partir del 1 de mayo. ¿Ok? Entonces, las 3 dosis para ingresar. Ya no hablan de 2 dosis y la dosis de refuerzo. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué otros cambios hay ahora? Bueno, ¿qué mencionan en el 4.9?
¿Ok? En el 4.9 tenemos el cambio. Bueno, hay un cambio adicional con respecto al 0.16 que menciona que toda persona que desea actividad laboral presencial debe acreditar su esquema completo de vacunación. Acá en este caso, que toda persona que realice actividad laboral presencial debe acreditar haber recibido las 3 dosis. Ya no hablan, pues en este caso, de vacunación completa, sino que hablan de las 3 dosis aquellos que realizan alguna actividad laboral presencial. Entonces, en el caso de los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con la aplicación de las 3 dosis de vacunación, deben prestar servicios a través de la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, se atenderá producido el supuesto suspensión del contrato de trabajo, pues no, esa famosa suspensión de labores, pues no, y eso es lo que habla justamente en el 4.9 de la 016, pues no, que es lo mismo, lo adicional, sino que ahora hablan de las 3 dosis para poder hacer un trabajo presencial. Luego en la 4.9 también mencionan para los servidores civiles del sector público es de aplicación lo dispuesto en la única disposición complementaria del decreto de urgencia 055 y las dosis complementarias que emita el Ministerio de Salud. Bueno, ya se habló hace un momento sobre ese tema con respecto a la 055 sobre el trabajo presencial del sector público. ¿Ok? Entonces ya vuelven a la presencialidad, pues, ¿no? Para mejorar la atención en los servicios públicos. Bueno, hay otro cambio también en el artículo 7, ingreso a coliseos o estadios deportivos. Mencionan aquí que dispóngase que solo podrán ingresar a los coliseos y estadios deportivos los mayores de 5 años que presenten su carnet físico habitual que acrediten haber recibido en el Perú extranjero la primera y segunda dosis de vacunación, requiriéndose adicionalmente la tercera dosis para los mayores de 18 años. Muy bien, entonces solo se pueden ingresar a los estadios si llevas a tus menores hijos, ¿no? De a partir de los 5 años hasta los 17, deben tener sus 2 dosis de vacunación para poder ingresar. Y los mayores de 18 años, pues sus 3 dosis de vacunación, ¿no? Y eso, de todas maneras, igual tu KN95 o en su defecto tu mascarilla quirúrgica con tu mascarilla de tela, pues, ¿no? Mencionan aquí que el decreto supremo entra en vigencia a partir del día domingo 1 de mayo del 2022. Muy bien, entonces tenemos todavía unos cuantos días para poder evaluar esto y tener claro y colocarse las vacunas correspondientes. Ok, muy bien, eso es todo. Esos son los cambios en este caso de la 016-2022 con respecto a este decreto supremo, pues ya modificado en la 041-2022. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, hacer tus comentarios. Nos vemos.